¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos como cada lunes a este subtaller de historia, conmemorando el bicentenario de la independencia, lo que se le conoce como los 200 años de la consumación de la independencia. Vamos a analizar en estos lunes de todo el mes de septiembre qué fue la verdadera consumación y darle su crédito a quien debe darse o a quienes deben darse, ¿verdad? Saludo como de costumbre a todas las personas que nos ven y nos hacen muchísimo el favor de mandar sus comentarios, de mandar sus mensajes. Gracias a todos aquellos que nos miran en toda la República Mexicana, ¿sí? Mazatlán, Veracruz, Oaxaca, en fin, Sonora, Coahuila, en fin, norte, sur, este, oeste, toda la República. ¿Verdad? Me da mucho gusto ver el interés que tienen de saber las verdades históricas, lo que no se encuentra en un libro de texto y que es difícil encontrar en otro libro, a menos que se haya una investigación profunda. Y también al extranjero, que nos escriben desde Estados Unidos, desde luego, Camarillo, California, Ecuador, también los amigos de Ecuador, Colombia, a nuestros hermanos colombianos que están muy interesados en este taller, en esta independencia, que aunque quizá los personajes sean diferentes, pero de alguna manera hay cierta similitud en los hechos. Y qué bueno que están interesados en todo esto, ¿okay? A mi bellísima República Mexicana, la Ciudad de México, Ciudad Cerdán, Puebla, que nos ve, bienvenidos sean todos ustedes a una transmisión más que, con el favor del Yucatán Country Club, podemos llegar a todos ustedes, ¿okay? Saludos a todos, a Mérida, a todas las personas del country, ¿okay? que me hacen el favor de escribir y de estar pendientes de este taller. Gracias a todos ustedes y más que nada esto da esperanzas de ver de que hay interés por saber la verdad, hay interés por transformar a este México en base al conocimiento y al entendimiento. Bien, pues vamos a continuar con lo que estábamos viendo, conmemorando precisamente la independencia de México, ¿okay? Yo le llamo, y así debe ser, el bicentenario de la independencia, porque está implícito la palabra independencia, el agregarle consumación, yo pienso que está de más, porque la independencia es la independencia, que estuvo mal llamada en el 2010 el bicentenario de la independencia. Ahí sí debió de haberse puesto al inicio el bicentenario del inicio de la lucha de independencia, que además fracasó, pero no lo hicieron así. Entonces mucha gente se va con la finta que nuestra independencia, nuestro nacimiento como nación independiente se da el 16 de septiembre, que por cierto viene también, ¿okay? Y no el 27, cuando es el 27 el verdadero cumpleaños. México va a soplar 200 velitas el 27 de septiembre, no el 16 de septiembre. Bueno, vamos entonces a comenzar. Ya vimos el primer intento pacífico. Estamos comentando, y ese es el meollo de estos cursos, de ver el sentido que nos dan en los libros de texto y por tradición desde hace 100 años a todo este movimiento. La parte pacífica, al pacifista, como hemos dicho muchas veces, lo han hecho a un lado. Tal parece que necesita ser violento, utilizar la violencia para que seas reconocido en México y seas considerado un héroe. Pero como hemos comentado también, si a eso vamos, ¿okay? ¿Quién nos garantiza que el día de mañana no vayamos a idolatrar y a poner estatuas al Chapo Guzmán? Vamos a ver ahorita una etapa donde va a entrar ya en escenario político don Agustín de Iturbide y Arámburo, ¿okay? Al que voy a mencionar, y luego vamos a mencionar también a don Vicente Guerrero más adelante, ¿no? Porque ya empiezan a manejarse las situaciones que se van a dar a raíz del fracaso pacifista de los criollos. Bien, vamos a recapitular, no voy a repetir, simplemente recapitular o a recuperar principalmente los puntos que les quede muy claro. En primer lugar, la idea de independencia viene
del grupo culto, intelectual, rico, de élite, los criollos. Eran ellos, ¿okay? Eso es lo que hay que tener muy en cuenta, los que querían la independencia. Las clases sociales por debajo de ellos, mestizos, indios, castas, no tenían la menor intención de una independencia. Es más, probablemente, como dice don Carlos María de Bustamante, ni siquiera sabían lo que significaba esa palabra. Estaban los mestizos por ahí, pero abajo de ahí, de ellos, nadie. Por lo tanto, fue una idea, le guste o no le guste a quien no le tenga que gustar o que le tenga que gustar, una idea clasista. Es decir, una idea de arriba, de la cúpula económica, de la cúpula cultural. Quizá no de la política, porque la cúpula política eran los españoles, pero la cúpula cultural y económica, sí. De ahí vino esa idea. Entonces, primer punto a recuperar, fue una idea de clase alta, la idea de la independencia. Segunda idea que hay que recuperar, en ningún momento, y está en los archivos de la nación, no hay nada que todos ellos hayan querido, pretendido un movimiento violento. Querían, sí, sacar a los españoles del poder número uno, para ellos, número dos, ocupar el poder uno, virreyes, arzobispos, generales, etc. Pero no a la fuerza. La idea era tratar de que lo entendieran, de que su tiempo ya había pasado, simplemente ya se acabó, y utilizaron como pretexto final la invasión napoleónica, porque ahora sí ya no había argumento que defender por parte del grupo español, porque ya no había España. Políticamente España dependía de Francia, y un Bonaparte, un francés, un hereje, como decían ellos, gobernaba España. De ahí querían tomarlo los criollos como argumento importantísimo, para que lo entendieran los cabezas duras de la audiencia, que nunca lo entendieron, por cierto, como ya vimos. Pero no había la idea de violencia. Y tercer punto a recuperar, pero para nada les pasó por aquí, pero ni así, ni lejísimos, ni de aquí a la China, al grupo criollo que pretendía la independencia, jalar al pueblo bajo para armar una revolución. O sea, ellos no tomaban en cuenta a ese pueblo bajo, porque al fin de cuentas tenían la misma educación, vamos a llamarle así, la misma costumbre que el español. Ellos eran los que tenían que servir, ellos tenían que trabajar. Era una especie de clase social o de pirámide a la que se habían acostumbrado todos, no solamente los de arriba, también los de abajo se habían acostumbrado. 300 años era mucho, y además, en el caso de los de abajo, hombre, el Imperio Azteca también así estaba jerarquizado, España así estaba jerarquizado. Entonces, no pretendían jalar, y mucho menos dentro de este punto, mucho menos darles la libertad. No se hablaba de abolición de la esclavitud, no se hablaba de libertad al indígena o al negro o al mulato. Eso estaba sobreentendido que seguiría igual. El susodicho y pretendido cambio que querían los criollos era simplemente cambio de poder. El quítate tú, español, que ya pasó tu tiempo y me toca a mí. Podríamos equipararlo a los partidos políticos. Tú ya tuviste mucho tiempo acá, bueno, oye, me toca a mí, oye, ya basta. Algo así querían, pero en ningún momento una revolución, en ningún momento una igualdad social, en ningún momento una libertad, en ningún momento nada. Ahora, ¿cuál fue lo que va a cambiar el esquema? El golpe de Estado orquestado por la propia audiencia que vimos la semana pasada. Porque eso
ya era actuar a la mala, en las sombras, destituir a un virrey legal, al menos hasta ese momento, agarrar, detener, apresar, sin las formalidades de ley, que eran las leyes de Castilla las que se regían en ese entonces, a los regidores y síndicos síndico del ayuntamiento, y lo más duro y cruel, ahorcar al licenciado Verdad, con el pretexto clásico de que él se ahorcó. Nadie se lo creyó. Derramaban sangre. Aquí la cosa cambiaba, porque entonces el criollaje que pretendía un convencimiento se repliega. Dice, oye, nosotros solo queríamos un cambio, estos gachupines se están matando. O sea, que el que tira la primera piedra, el que derrama la primera gota de sangre en lo que sería una guerra social durante 5 años, fueron los españoles. Y evidentemente a toda acción corresponde una reacción. Y ahí está, vamos a ver qué pasa. Bueno, para ubicarnos en el tiempo, una vez que dan el golpe de Estado y que el virrey Turrigaray está preso, destituido, encerrado en una celda del convento de San Francisco con su familia, inmediatamente la audiencia se apresta a nombrar a otro virrey. Era importantísimo nombrar a un virrey para que cuando amaneciera ya hubiera un virrey, vaya. Ahora, ¿cómo podía la audiencia nombrar un virrey? No, el virrey lo nombraba el rey, sí, pero aquí había una serie de problemas. En primer lugar, no había rey en España. ¿Cómo iba a nombrar un virrey si no había rey? A menos que nombrara Bonaparte, lo cual esto ya estaba ya descarado, la entrega total de Nueva España a Bonaparte. Y en segundo, urgía, no había tiempo, aunque fueran las condiciones normales, no había tiempo de mandarle al rey a misar para que a su vez nombre a otro. O sea, iba a ser un año. Y había que aquietar, mandarles el mensaje trágico, pero al mismo tiempo organizado, a los criollos. Y entonces van a abrir, la audiencia va a pedir que se abra el famoso pliego de Mortá. ¿Qué era el pliego de Mortá? Que guardaba celosamente, o se daba en depósito, ¿okay?, al arzobispo de México, que en ese entonces era el señor don Francisco Javier de Lizana y Berba. El pliego de Mortaja era un pliego, un papel sellado, lacrado y con el sello real, que el virrey traía súper secretamente, todos los virreyes traían, y que cuando llegaban, los nombrados por el rey, claro, cuando llegaban a la Nueva España, por ejemplo, o al Perú, o a los virreinatos, lo daban en depósito y se levantaba un acta notarizada donde el arzobispo guardaría ese pliego. Y no se abriría ese pliego hasta que hubiera condiciones no normales para abrirlo. ¿Cuáles eran esas condiciones no normales para abrirlo? La muerte del virrey, que muriera el virrey. 2, que fuera transferido a otro virreinato o lo cambiaran y el rey no nombrara inmediatamente a otro, porque por lo general nombraba a uno, llegaba, le daba el bastón de mando y se iba, pero a veces no pasaba así. A veces le decía te cambio, pero no mandaba al otro. Entonces el pliego de Mortaja consistía en un documento con la firma de 10, 12, 15, 20 personajes en orden 1, 2, 3, 4, 5, que llegaban con el virrey, porque el virrey no llegaba solo, llegaba con toda una comitiva. Eso que va a llegar un momento que eso les va a caer mal a los criollos, con toda una comitiva de su familia, de familiares y de burócratas
que venían a adueñarse realmente esos burócratas del poder virreinal, a sustituir a los anteriores. Pues eran un montón, pues llegaban 100, 200, o sea, era todo un gobierno el que llegaba. No es como se cree que solo llegaba el rey y a lo sumo su esposa y sus hijos. No, hombre, llegaba un chorro de gente. Eso es lo que al final de cuentas los Borbones no van a entender, que ya eso ya caía mal a la clase culta natural de estas tierras. ¿Por qué tienen que traer toda esa multitud de gente? Si aquí hay y más preparada. Pero los Borbones lamentablemente no se percataron de esta situación y siguieron haciendo la vida hasta que tronaron, ¿verdad? Bueno, pues en ese pliego estaban los nombres de muchos personajes que podían ser oidores, que podían ser inclusive familiares del virrey. Puede ser que al que el rey se le pegaba su gana y los ponían, ¿no?, en número 1, 2, 3, 4. Estaban numerados. ¿Para qué? Porque si pasaba esa situación anormal, bueno, no, o sea, Dios normal que no se muera, pero anormal de que el virrey se muriera, de aquí a que avisaran al rey de España y el rey de España mandara, o sea, ¿quién gobernaba? Entonces era algo así como el nombramiento de un virrey interino. No había esa palabra, pero era como nombrar un virrey interino. ¿Y quién no? ¿Y quién era el número 1 de esa lista? Y si ya se había muerto ese número 1 también, el número 2, 3, 1 tenía que ser. En última instancia no había nadie, el arzobispo. ¿Ok? Ese era el pliego de Mortaja. Entonces, esa misma noche, mientras un grupo de oidores encerraba a los criollos líderes y destituía al virrey, otro grupo, que evidentemente coludido con el arzobispo Lizano, abren el pliego de Mortaja para ver quién era. Resultante era un viejito, un señor ya bastante grande de edad, que se llamaba Pedro Garibay, muy fácil de manejar por la audiencia, que nunca se imaginó ser virrey. Y entonces lo van a buscar, van a despertar esa misma noche para decirle que ya era virrey. Él dijo, ¿cómo? ¿De cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? O sea, casi cuando lo despiertan, el clásico hoy, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Y lo van a nombrar virrey. Más que nada, para que cuando amaneciera, toda la gente, y el mensaje estaba claro, vieran que aquí no había pasado nada. Simplemente se destruyó un traidor y se encerró una bola de traidores que pretendían desestabilizar al gobierno de la Nueva España. Y es más, les van a voltear la pelota, porque los van a llamar agentes franceses, cuando era todo lo contrario. Eran agentes que estaban preparando la venida de Napoleón. Desde el poder, jóvenes, hasta hoy no se puede. Te pueden inventar, te pueden abrir expedientes, todavía, para que se... Por eso existen derechos humanos, todo eso, porque en países donde mucho se ha hecho esto, es donde más se necesitan los derechos humanos, más se necesitan esas instituciones. Y México es uno de los que más se ha hecho esto. Bueno, pues entonces amanece, ¿ok? Y la Nueva España, primero la capital y luego todos los demás territorios, se desayunan con la noticia de que el virrey había caído, que el nuevo virrey era ahora Pedro Garibay, quien salía al balcón central para que lo conocieran, del Palacio Virreinal, que eran una bola de afrancesados los que habían sido aprehendidos, que se les haría un juicio y se les condenaría por traidores. Todo lo que no eran, se los iban a achacar a todos ellos. Una vez ahí encerrados, ¿qué podían decir? Para que siguiera la colonia. Y Garibay está un tiempo. Desgraciadamente, también, como a los 3 meses de esto, como antes que terminara el año de 1808, Garibay cae enfermo y se muere. Y ya no había otro en la lista, entonces por tanto va a subir el virrey. Lizana va a gobernar cerca de un año, o un poquito más. Hasta que entonces sí, ya la Junta de Sevilla
manda a un virrey. Pero así se manejaban las cosas. Bueno, esto es en cuanto al grupo número 1, en cuanto al grupo español. Para ellos era caso cerrado, se acabó. Y los criollos, según ellos, estaban muertos de miedo y ya no se volverían a hacer. Como decía uno de los miembros de la audiencia, un señor de apellido Collado, decía, a los criollos hay que tratarlos como los burros, simplemente levantar la vara para que se asusten. Así decían. O sea, hay que tomar en cuenta que ese grupo que venía burocrático, que venía de España a ocupar los puestos, sí despreciaba no solamente al indígena, despreciaban a todos que venían debajo de él, incluyendo a los criollos. Los consideraban arribistas. Bueno, los arribistas eran ellos, pero en fin. Bueno, ahora vamos a enfocarnos al criollaje. ¿Qué ocurre cuando se sabe todo esto? Efectivamente se dan cuenta que la cosa no iba a ser fácil. Estaba claro que la audiencia no iba a ceder. Y también estaba muy claro que las noticias que iban llegando a Veracruz, que Napoleón se hacía más dueño de todo, que había hecho una matanza terrible en Zaragoza y en Madrid, y que estaba imponiendo a sangre y fuego, pero verdaderamente a sangre y fuego, a su hermano en el poder. No le estaba dando tregua a los españoles. Por lo tanto, lo que se veía a futuro era la desaparición total de España como nación y la consolidación de un gran imperio europeo encabezado por Francia y por Napoleón. Por lo tanto, los criollos se dieron cuenta que si dejaban las cosas como estaban, tarde o temprano, Nueva España pasaría a ser parte de la impía, así le llamaban, de la hereje Francia. Nada más que había que cambiar un poquito la situación. Y entonces los criollos cambian un poco hasta este momento de estrategia, que es la que van a utilizar en 1809 y hasta 1810. Si ellos habían dado un golpe de estado contra el virrey porque atentaba contra sus intereses y era un grupo reducido de españoles, los españoles les habían marcado el camino a los criollos. ¿Cuál era ese? Al fuego contra el fuego. Dar un golpe de estado también ellos. Eran mayoría, tenían dinero y algo sumamente importante que en este momento, en esta segunda intentona semipacifista, van a tomar en cuenta. Que para dar un golpe de estado, la audiencia había comprado a la Guardia Real, puesto que el ejército se encontraba acantonado en Veracruz por temor a que llegaran los barcos franceses. Y es acá cuando viene esa segunda etapa que no nos explican así, y por eso pensamos que es una cosa y que es otra, y está muy bonito quizá como para un cuento de Walt Disney, pero hasta ahí no nos dan los verdaderos motivos. Cuando ustedes se dan cuenta que además de que son mayoría en todo sentido, tienen algo muy importante: al ejército virreinal. El ejército virreinal estaba compuesto en un 90% de criollos y mestizos. Los criollos con rangos menores y soldados rasos, y mestizos soldados rasos. Por eso es que es un error creer que la guerra de independencia fue una guerra de México contra España. No es cierto. Va a ser una guerra civil, que algunos generales eran españoles, como Calleja, como Flom, como Trujillo, puede ser, pero había otros que eran criollos, y el
Por eso estaban pensando en que el ejército estaba la mayoría poblado por ellos. O sea, que ese 90% del ejército virreinal, como se llamaba antes, eran criollos y mestizos. Capitanes, que era el máximo rango a que un criollo podía aspirar, no podía llegar a más. Eso era para el español y que viniera de España. Pero capitanes había un chorro de criollos y conocidos un montón. Ahí les va. Los clásicos: Allende, Aldama, Abasolo, Iturbide, Arias, Filisola, Concha. Otros que ni siquiera los mencionan los libros de texto, pero que eran criollos. Eran criollos. Militares. Eran la mayoría. Pero en este momento, ese grupo no había sido tomado en cuenta porque pensaron que iba a ser fácil convencer a la audiencia y al virrey. Al virrey lo convencieron, pero a la audiencia no. Pues ahora, al venir el golpe de Estado y además el asesinato, porque eso fue del licenciado Verdad y Ramos, había que contar con el ejército. No para rebelarse, no, la idea no era esa. O no en el sentido de rebelión, de una guerra, de una revolución, no, sino que los capitanes, tenientes y soldados rasos, criollos y mestizos, entendieran que el tiempo había cambiado, que desobedecieran al virrey y ahora ellos dieran el golpe de Estado. O sea, así como la audiencia con guardias reales, poquitos, dieron un golpe de Estado y destituyeron a todo un virrey, que el ejército virreinal en pleno, o al menos en un 90%, diera un golpe de Estado en la Ciudad de México, no lo iba a parar nadie. Aprendieran a Garibay o a Lizana o al que sea que estuviera en ese momento, ¿okay? Quitaba la audiencia y entonces nombraban a un virrey criollo. Fíjense cómo ya cambió. ¿Qué era lo que estaba cambiando? Entra en acción el ejército, pero no para una guerra, no para un pleito. No querían aún el pleito, simplemente para dar un golpe de Estado contra el virrey. Si ellos ya lo dieron, era un puñadito, nosotros que somos pues el ejército, demos un golpe de Estado y quitamos a esos malos españoles, a esos burócratas cachupines, y nombramos a uno. Y entonces, así como en la etapa 100% pacifista, esta ya es semi-pacifista, los nombres que figuran son los de maestros de la universidad, abogados o frailes. En esta segunda etapa semipacifista, todavía no violenta, o al menos muy poco violenta, lo que pretendía era quitar al virrey y a la audiencia, ya empiezan a figurar nombres de militares. Y el nombre que más sonaba en ese momento, que todo parece indicar que desde el momento de la muerte de Primo de Verdad se convirtió en un líder de los acantonamientos en Jalapa, donde estaban esperando a Napoleón, que nunca llegó, fue el famoso personaje que todos conocen, Ignacio Allende. Que él va a ser el que va a empezar a concientizar a sus compañeros. Y todos le van a seguir la culpa, decimos, sí, tiene razón. Allende es un personaje muy poco estudiado. Y fue muy importante, tan importante, quizás hasta más que el propio Miguel Hidalgo. Se ha olvidado. Ha sido un personaje olvidado por los historiadores. La figura de Hidalgo ha llamado más la atención. Ha sido estudiada por todos lados. Tanto en vida de Hidalgo, que tuvo una imagen, un carisma impresionante, como posteriormente, hasta el grado que luego fue declarado el padre de la patria, el único padre de la patria, desde la época de Vicente Rea Palacio, en los últimos años del siglo XIX, en la época de gloria del porfirismo. ¿Okay? Pero Allende es un personaje que, si hay tres
4, yo muchas, biografías serias de él, con investigaciones muy serias, muy profundas, y con fuentes primarias y secundarias reales, estoy diciendo muchísimo. Casi no hay nada. Siempre lo ponen como Hidalgo y Allende. Y casi no nos hablan de él. Si uno va a Dolores, pues, es obligatorio ir a la casa de Hidalgo. Si va a San Miguel el Grande, va a San Miguel de Allende, aunque se llame así, pocos conocen la casa de Allende. Cuando fue primero que Hidalgo, porque fue antes, y fue un personaje muy importante. Otra cosa, de Hidalgo se ha estudiado hasta el cansancio todas y cada una de sus declaraciones cuando fue juzgado en Chihuahua. Se han estudiado casi letra por letra. Y en la mayoría de los casos, los autores han tratado de justificar sus declaraciones. Algunos han dicho que se las sacaron inclusive hasta bajo tortura. Porque dice cosas, no tantas, pero dice cosas. Pero lo que casi nadie se ha tomado la molestia de estudiar son las declaraciones tan copiosas o más de Allende. Y están en el Archivo General de la Nación. Todo lo que dijo Allende está escrito. Y si lo leyéramos, veremos la visión de un criollo como tal, y algo muy interesante que puede cambiar mucha imagen del padre Hidalgo. Lo que hizo realmente Hidalgo y vio Allende que hacía. Muchos, los pocos que lo mencionan, dicen, es que quería desprestigiar a Hidalgo. Pues da fechas, datos, nombres, cosas importantísimas da, que no creo que los esté inventando. Sobre todo, como él mismo dice, estoy a un paso de la muerte, no voy a mentir, quiero el perdón de Dios porque me voy a encontrar con él. Y dice cada cosa de Miguel, gruesas, lo cual no sería raro porque los primeros historiadores que vivieron el periodo de independencia entre Primo de Verdad e Iturbide y escribieron libros, no nos hablan muy bien de Miguel Hidalgo. Ni siquiera Lorenzo de Zavala, que lo justifica mucho pero no habla bien de él. Ni siquiera Carlos María de Bustamante. Lucas Alamán, ni qué decir. Y el padre José María Luis Mora, menos. Lo tenían, de hecho, hay muchos que le llamaban el cura bribón. Y cuando vino a ser Hidalgo, el padre de la patria, el viejito así, con su cara así, su cara, con Porfirio Díaz. Cuando se escribe la otra historia, la historia que había que enseñar, que había que crear héroes buenos, totalmente buenos, re buenos y requete buenos, contra antihéroes malos, muy malos, requete malos. Una historia que le gustara al pueblo inculto de México, los buenos y los malos. Y se fijó en la figura de Hidalgo, lo convierte en un anciano que no lo era, lo convierte, todos sus errores le son perdonados, ya no se dicen, y es cuando aparece el Hidalgo que nos llega a nosotros, porque el sistema revolucionario no fue precisamente novedoso en ese aspecto, copia todo lo que había hecho el porfiriato, lo único que hace es agregarle a sus propios héroes, luego él va a agregar a Villa, Zapata, Carranza, pero fuera de eso, le pareció correcto lo que había hecho Porfirio Díaz, o sea, controlar en cuanto a eso. Pues él puede ser el principal, Allende, y empieza a hacer su labor, y eso lo sabemos porque él mismo lo dijo, en el acantonamiento de Jalapa, se escribe con X, se escribía con X en esa época, Jalapa. Y la mayoría tiene toda la razón, están hartos ya de esta situación, tan hartos
de que venga toda una bola de prepotentes gachupines a ocupar puestos que ellos sentían que lo merecían más los criollos. Entonces, fácilmente, y lo sigue el Dama y lo sigue el Basol, tienes todas las razones, vamos a hacer, sí, que no sé qué, que no sé cuánto, todos los demás. Y empieza todos. De hecho, una mañana amanece el acantonamiento el acantonamiento significa una especie como de cuartel, un cuartel grande, cuartel militar, lo estaban esperando y preparándose para recibir a los franceses. Aparece en las tiendas de campaña un letrero rojo que decía: independencia, criollos cobardes, para que decidieran los indecisos. Así apareció. Nadie sabe quién lo pintó. La tradición, e inclusive en esa misma época, se dice que fue Allende. Ya que se decidan, independencia, criollos cobardes. ¿Qué estamos haciendo? ¿A quién estamos haciendo el caldo gordo? ¿Al virrey? No, o sea, a Napoleón. Y Napoleón es el enemigo, es el impío, el hereje, el invasor. Por obedecer a nuestras autoridades españolas, que ya no lo son, es obedecer a los franceses. Entonces, ¿qué estamos jugando?, decía Allende. Independencia, criollos cobardes. Y así varios. Y entonces, cada vez que ponían o que se iban a alguna taberna, como se llamaba antes a las cantinas, luego se llamó snacks, hoy antros, pues hablaban de esto. Oye, sí, y se hablaba con Filisola, se hablaba con Jiménez, y todos, al menos en apariencia, estaban de acuerdo. Sí, es cierto. Hay que juntarnos en secreto, para preparar un golpe de Estado. Esto no puede seguir así. Estamos trabajando para los franceses. ¿De qué se trata esto? ¿Tú te sientes francés? No, yo no. Entonces, ¿qué onda? Y así se van a empezar a juntar. Entonces, para 1809, ya había dentro del criollaje otra élite que se unía a la élite civil del criollaje original, los militares. Entonces, los civiles que fueron los que golpearon fuerte a don Francisco Primo de Verdad, era civil y lo ahorcaron. Se van a empezar a juntar, pero con mucho cuidado. Se empiezan a juntar en casas particulares, así como lo otro, en casa de un señor en Valladolid y Morelia, llamado Mariano Michelena. Ahí se van a empezar a reunir. Se reunían también curas, siempre había. Hidalgo todavía no aparece Hidalgo. Iba Allende, que siempre tenía a su su best friend, que era Aldama. Allá iban. Y empieza a aparecer también por estas ideas, con estas ideas y en estas reuniones, el personaje que al final de cuentas, no es que yo esté allá espoleando lo que va a pasar, simplemente ya todos lo sabemos. Al final de cuentas va a ser el consumador de la independencia. Aparece en escena, en estos años de 1809, Agustín de Iturbide y Aramburu. Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu. De la misma categoría social que Allende, que Aldama, que Abasolo, que Arias, padres españoles, a veces los dos, a veces uno, criollo de linaje, por así decir, igual que todos, de todos ellos, igual que todos. Había nacido en la ciudad de Valladolid, hoy Morelia, en el año el 27 de septiembre de 1783. Ella había nacido. De familia bastante rica. Sus papás habían venido de Pamplona y se habían establecido en Valladolid, hoy Morelia, y tenían haciendas, eran ricos, no multimillonarios, pero eran ricos. Y él creció en cuna de oro. Tiene una hermana que tenía fama de ser extraordinariamente fea, Josefa.
que la quiso mucho, quizá porque estaba muy feita. Hay fotos de ella porque ella va a vivir más años, o al menos ya de edad estaba terrible la salud. A ver si un día les traigo una foto de ella para que la vean. ¿Okay? La hermana. Pero Iturbide era el varón de la familia y por lo tanto, pues el papá siempre había pensado que él se dedicara a administrar la hacienda. Siempre se pensaba en esa época que el hijo varón pues heredaría todos los bienes y fortuna del papá. Y en este caso, pues era Agustín. Lo enseña a montar, le contratan maestros para que monte. Se dice que Agustín, desde que tenía unos 15 años, sabía montar. De hecho, le decían el dragón de jovencito, y cuentan que montaba a caballo impresionante y sabía caracolear el caballo. O sea, una cosa ya grandísimo. Todos se admiraban cuando Iturbide desfilaba, o antes de que llegaran los franceses a España, pues los militares no hacían nada. Entonces se dedicaban más bien a desfiles, a uniformes bonitos. Iturbide dicen que era muy guapo. No tenemos fotografía, no le tocó la fotografía, pero sí las pinturas, los cuadros, y vemos que era un tipo de pelo casi rubio, unas patillotas como se usaban, muy fornido, porque obviamente al trabajar en el campo y domar toros, no domar toros, torear toros, pero domar caballos y él montar, tenía un cuerpo de atleta. Entonces se le ve bien a Agustín Iturbide, y joven sobre todo, cuando era cadete y cuando por fin ya termina sus estudios como militar, pues todas las niñas de la región del Bajío se morían por él. ¡Ay, Agustín, Agustín, Agustín! ¡Ay, Agustín, Agustín! Todas se morían por él. Entonces, comparte en los estudios con la mayoría de los militares de esa época. De hecho, llegó a ser muy amigo de Allende y Aldama. Casi siempre Allende lo menciona mucho, y también se menciona por los biógrafos de Agustín Iturbide, que casi siempre en las reuniones, no en las conspiraciones, que luego van a venir, de jóvenes, estaban juntos. Eran como una terna, Allende, Aldama e Iturbide. Y que cuando había alguna feria, clásico de esa época, en donde se armaba las corridas de toros, porque era fiesta del pueblo, iban todas, tanto clases sociales altas como ricas, a la corrida después de la misa. Ahí es donde se codeaban ricos y pobres, mucho más que ahora. Y que las damitas criollas apostaban o por Iturbide o por Allende, que eran los guapos, porque Allende igual tenía fama de muy guapo. Allende igual, se morían por Allende igual. Y cuando entonces sacaban una vaquilla o un pequeño novillo para torear, se bajaba Iturbide y lo toreaba, y ¡ay! Se morían. ¡Ay! Luego se bajaba Allende y ¡ay! O sea, se morían. Eran como amigos rivales, pero eran los ídolos de las niñas de esa época. Era como hace 60 años, podríamos decirle, Pedro Infante y Jorge Negrete. Así era. Porque llevaban también serenata. No cantaban, ¿verdad? Pero llevaban también, ¿okay?, a todas las enamoradas, todas las niñas de Valladolid, de San Miguel, de Querétaro, en fin, de Celaya, de Irapuato, toda esa región que está cercana, que en un momento dado no distingue si ya estás en Michoacán, o estás en Guanajuato, o estás en Jalisco, o sea, toda esa región, de ahí se movieron todos ellos. De hecho, se dice que, bueno, no se dice, así fue, que en una de esas competencias amistosas o rivalidades amistosas entre Iturbide y a Allende por la admiración de las niñas, que en una fiesta sacaron los novillos, ¡ay! Las niñas, ¡ay! Todo, ¡ay! Lo clásico, ¿no? Las niñas que apoyaban a Iturbide, ¡Agustín, Agustín! Las de Allende, ¡Ignacio, Ignacio! No decían Ignacio, ¡Nacho, Nacho! ¿Quién grita más fuerte? ¡Agustín, grita fuerte! ¡Nacho, Nacho! Entonces, que toreaban y que todas se morían. Entonces, que Allende, para presumir más, pide que le saquen un toro, ¿en verdad? Entonces el cronista de la ciudad de San Miguel, porque eso fue en San Miguel, cuenta que Agustín Iturbide dijo, no lo hagas, Ignacio, un toro, ¿verdad? Una cosa, una vaquilla inclusive, un toro. No, toro, no, tienes miedo, Agustín, ahí está, yo voy a... Agustín, Ignacio, un toro. Y suelta al toro. Entonces Allende se pone a torear, no lo puede torear, y el toro lo cornea. Y lo revuelca. Y no le despedaza, pero le
le va a dar muy fuerte al brazo derecho de Allende. Por eso en algunas imágenes, algunos cuadros de Allende, si ustedes se fijan, Allende aparece como que tiene, este brazo lo tiene así, y lo tiene así como dentro de una, no venda, como un saco, porque nunca quedó bien de ese brazo. Eso le costó por presumido. Bueno, pero fuera de todo lo demás, se iban bien. Y entonces Iturbide asistía a las juntas porque hablaban de la independencia. Estaban de acuerdo que se hablaba de la independencia. Estaban de acuerdo en que efectivamente estaban equivocados los españoles de lo que estaban haciendo. Estaban apoyando, quizás sin querer queriendo, como decía aquel personaje cómico, a los franceses. Entonces la única manera de volver esto al ritmo natural era eliminar a esos tontos o traidores españoles, porque no había otra para los criollos, o eran tontos o eran traidores, y tomar ellos el poder. ¿Y en cómo? En base a un golpe de Estado. Y eso era lo que se reunía en secreto. ¿Cuándo se podría ver el golpe de Estado? ¿Quiénes participarían? Porque ya no se trataba solamente de quitar al virrey, era quitar al virrey a la audiencia. ¿Cuándo se reuniría un número grande del ejército en la Ciudad de México para que ese número grueso, ya preparado y organizado, irrumpa el Palacio Virreinal, detenga al virrey y detenga a la audiencia? Y se nombre a uno de ellos criollos que definitivamente yo creo que Allende pensaba que él podría ser el nuevo virrey, tomara posesión. Y en todo esto estaba, ¿okay?, en que sí, que no. Lamentablemente los criollos, muy cultos, muy preparados, pero no tenían mucha idea de una organización. No tenían mucha idea de cómo funcionaban los recovecos, los pasillos del Palacio Virreinal. No tenían mucha idea de la política de alto nivel. ¿Por qué? Porque todos ellos, con excepción de los primeros que intentaron la independencia pacífica, Primo de Verdad y todos los demás, eran, y no lo digo con ninguna manera de desprecio, simplemente como es una parte histórica, porque de todas maneras yo también lo soy, todos eran provincianos. Es decir, ninguno de ellos conocía como tal la Ciudad de México. Iban para una cosa y volvían. No conocían el Palacio Virreinal, no conocían esos recovecos, y mucho menos conocían la corte madrileña. Y ahí, para los amigos y hermanos, si me están viendo de Ecuador, de Colombia y de Sudamérica, hay una diferencia. Porque Bolívar, San Antonio, les digo no San Antonio, San Martín, pero San Martín, O'Higgins, Francisco Miranda, y todos los personajes sudamericanos conocieron la capital de su virreinato. Y muchos hasta la corte de Madrid. Cosa que nuestros personajes de México, ninguno. Hidalgo era de pueblo, Allende de una provincia. Por eso va a pasar lo que va a pasar, porque no tenían idea, no tenían el concepto de cómo se manejaba la política a ese nivel. No lo tenían, no conocían la metrópoli. Y esto es un limitante. Va a ser una limitación para los personajes de la independencia. Entonces, todo se mantenía a lo que he oído, a lo que me dicen, a lo que fulanito que ya lo conoce, a menganito, a perenganito, pero nada más. Y por eso no buscaban cómo organizarse. Pero como ya eran muchos los que se reunían en Valladolid, o sea, ya dijimos que es Morelia, no vayan a pensar que en Valladolid, Yucatán, en Valladolid, Morelia, o en Puebla, o en la misma Ciudad de México, evidentemente dieron que pensar a la audiencia que desde lo que había pasado meses antes estaban, como decimos por acá los mexicanos, ojo chicha. Estaban viendo algunos criollos, ¿verdad? Hay que seguir, ¿qué están haciendo? Hay que vigilarlos. Y entonces cuando la audiencia en México, que esos sí eran políticos, pero así, con doctorado, se enteran de que se están reuniendo militares con abogados, con Fred, ¿a cuenta de qué se están reuniendo? O sea, ¿por qué?
Entonces van a empezar a infiltrarse con espías. La infiltración que los criollos no sabían hacer. Y va a llegar un momento en que haya capitanes como García Obeso, como otros, que se van a empezar a infiltrar para informarle al virrey. Y saben qué va a ocurrir a partir de esto, aunque ya lo saben seguramente, pero no con el detalle. Como ya saben, lo veremos la próxima semana. Muy bien, pues muchas gracias. Okay. Y pues nos vemos. Que inicie bonito septiembre y nos vemos la próxima semana.